Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es un tema de coyuntura, que no es un tema del día de hoy, que es un tema lamentablemente con una enorme historia detrás y lamentablemente con un enorme presente si pensamos a cuántas mujeres en el mundo aqueja y potencialmente afecta las prohibiciones, la criminalización de la libre decisión en ejercicio de su autonomía de interrumpir un embarazo. Lo haremos a propósito de una discusión pública, política y legislativa muy intensa que tuvo lugar las semanas pasadas en Argentina, pero que en realidad sirve simplemente como una dimensión simbólica, como una muestra de lo que sucede en muchos lugares del mundo. Leti, Regina, muchísimas gracias por estar acá. Empecemos, Leti, un poco contándole al auditorio qué es lo que pasó en Argentina. O sea, algunas de las piezas de un debate que tú conoces bien, que fue muy intenso y muy relevante. Yo comenzaría por decir que Argentina tiene actualmente, dado que no se dio el cambio, un sistema muy semejante al que tenemos en todas las entidades federativas en México, salvo la Ciudad de México, que es el aborto no punible en ciertos casos. La pretensión en Argentina era llevar algo semejante al aborto sin atenuantes o agravantes como se tiene en el Código Penal de la Ciudad de México, es decir hasta tal semana, sí, okay. Aquí es 12, allá era 14, no va a ser punible. Claro, porque en realidad en esos días no es aborto, es un ejercicio de libre autonomía de la persona y el aborto se empieza a considerar a partir de la semana 12 o 14 y ahí también con sus excepciones. Así es. Entonces, en la Ciudad de México se hizo el cambio al Código Penal, a la Ley de Salud y con el marco de la Constitución. En el caso de Argentina siguen y estaban igual que cuando por violación tienes que ir a hacer la denuncia al Ministerio Público, pero no es el libre ejercicio desde el minuto 1. Y entonces eso fue lo que no se logró. De todas maneras, la gran enseñanza que dio Argentina fue la movilización social. Y la movilización social, yo creo que va a coincidir Regina, de distintas clases sociales y distintas edades, esta mezcla maravillosa de mujeres y hombres que estaban por conseguir un derecho. Para mí conseguir un derecho lleva 3 variables, que son la cuestión social, que está en Argentina viva, la traducción jurídica y la voluntad política. Y lo que faltó al final en Argentina fue la voluntad política en el Senado. Ok, tu opinión, Regina, de esto que me gusta mucho cómo lo visualiza y lo propone Leti, que tiene que ver con la movilización social, porque lo que sí se percibía desde acá es que el tema se convirtió en un gran tema de debate público en todo el país en Argentina. Sí, yo creo que fue muy importante que se lograra esta media sanción en la Cámara Baja de Diputados, que no fue cosa menor, y el que no pasara en el Senado, si bien no se cumple con este requisito de la voluntad política y por tanto no se refleja en la ley, lo que sí vemos es una despenalización social. Y yo creo que a veces... explica el punto, me gustó. O sea, el aborto salió del closet, dejó de ser tabú, se empezó a platicar en todos lados, no solo en ambientes académicos o entre feministas o abogadas, sino que fue un tema social que se platicaba en las mesas, en las casas, en el transporte público. Y eso en sí, lo que lograron las argentinas, creo que no es tan fácil de lograr. Es algo que no hemos visto en México, esta movilización social, y que ya va a ser difícil pararlo. Digamos que no se aprobó ahorita en el Senado, pero seguramente la próxima vez que se presente, ahorita no lo pueden presentar en un año. Esta es la 7ª vez que se discutía el aborto a través de una iniciativa. Yo creo que ya lo logrado, esto que decía Leti, el tema intergeneracional, ¿no? Estaban las madres de la Plaza de Mayo, que siempre han peleado por los derechos humanos, dándoles todas las herramientas a chavas de secundaria de 15, 14 años. Es una mezcla que, por eso creo que el mundo estaba viendo a Argentina, porque la despenalización social, el hecho que fueran tantas mujeres de diversas clases sociales, pero también historias, hace que pues, te sientas inspirada, motivada y pensar que pues sí, el cambio legal es fundamental para exigir el servicio, pero esto logrado ya no hay quien lo pare. A ver, Regina, Leti, ustedes dos y yo con ustedes nos gusta ver lo que queremos ver. Sí. Y estamos además del mismo lado los 3 y en esta causa hemos remado juntos durante mucho tiempo y lo que les tengo que decir es que sí, hay esa despenalización social de un lado de la sociedad de Argentina y hubo esa movilización de una parte de la sociedad argentina, pero Leti, no podemos y no debemos perder de vista a esa otra parte que también se movilizó
y que también logró incluso al final en el Senado por una diferencia mínima de votos, pero derrotar la iniciativa legal. Yo creo que es muy importante ver la geografía argentina como es relevante la geografía mexicana. Allá ambos somos una federación, pero también tiene estos contrastes, como los explico mejor en México, como la parte del Bajío, la parte del norte, la parte del sur, igual es Argentina. Entonces, sí, si hubiéramos llevado a referéndum, que yo sé que los derechos humanos no se consultan, pero si hubiera sido como sucedió en Irlanda, que preguntas, no sabemos cómo iba a ser el resultado, porque tienes zonas muy conservadoras y tienes zonas muy liberales. Y posiblemente, si haces la consulta solo en Buenos Aires, pues te resulta algo distinto a si lo haces en Salta o en quién sabe qué lugar, ¿no? Entonces, yo creo que influyó mucho cómo son esas personalidades y si se le suma además el tema del movimiento evangélico, que no hay que menospreciar. Que vale la pena tenernos un poco en ese, ahí de nuevo las iglesias, ¿verdad? Y no solo la católica, que es la más importante en Argentina, es un país de mayoría católica, pero pues también hay otras iglesias y ahí también hubo de nuevo una coalición eclesiástica, permítanme decirlo así, en oposición. ¿Qué decir de eso, Regina? Porque ahí... Sí, yo creo que lamentablemente fueron más activos ahora que ya tenían la media sanción en la Cámara de Diputados, sí salieron a las calles con estos pañuelos ahora celeste. Yo creo que yo estoy convencida de que en las democracias y quienes están en el Congreso representan una pluralidad de opiniones y creo que eso está bien incluso en México. A mí lo que me preocupa son los argumentos, ¿no? O sea, si tú escuchas a los senadores en Argentina, a diferencia de los diputados, los argumentos no son jurídicos, no son de salud pública, no son de justicia social, son de convicciones personales que cada uno de esos senadores tienen. O sea, son religiosos, la gran mayoría eran católicos, aunque la movilización incluía más evangélicos, y eso es preocupante porque no se vio en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados había muchos católicos diciendo, yo no creo en esto, pero la sociedad me lo demanda, hay una realidad que atender, y quien no quiera abortar no va a tener que hacerlo. Creo que la madurez fue muy distinta en una Cámara o la otra. Yo creo que no es cosa menor, ¿no? Igual hay que ser optimistas, pero sí hay que analizar cuáles son los argumentos que utilizan, que creo que ahí sí no hay no hay materia. Yo creo que va a haber qué pasa en las elecciones en Argentina el próximo año. Pareciera que puede tener o no un costo, aunque fue muy plural quienes votaron en contra en el Senado. Algo interesante, por ejemplo, es que ya empezaron a hablar del pañuelo naranja, ¿no? Entonces ahora en Argentina hay un pañuelo naranja porque van a presentar una iniciativa para dividir el Estado de las iglesias. O sea, hay debates que dar, como este de la separación y el Estado laico, sí, claro, que no solo para este tema del aborto, creo que para muchos otros, y en ese sentido es muy motivante ver que en lugar de que fuera una derrota es pensar qué otras herramientas necesitamos para que estos derechos no se obstaculicen. A ver, coloca ese tema bien interesante. El artículo 2 de la Constitución de Argentina dice que en ese país el gobierno sostiene, esa es la palabra que se utiliza, el culto católico, romano y apostólico. Pues ahí no hay una laicidad constitucionalmente establecida y eso podría darle carta de identidad o de legitimidad a esta intervención de la Iglesia en este tema en sede legislativa. Pudiera ser más si tienen un papa argentino, que no es cosa menor, ¿no? Hay que considerar ese pequeño detallito. Entonces, lo que podría suceder con estos pañuelos naranjas y llegaran al Estado laico que nosotros tenemos desde el siglo XIX, pues sería muy interesante, porque que se esté discutiendo el laicismo a estas alturas. Claro, igual esto disparó una discusión colateral, como dice Regina, que no estaba sobre la mesa. Y que es muy útil para toda América Latina, no solo para Argentina, porque yo veo una diáspora que se va a regar. Pues hace poquito estaba discutiendo Chile apenas dar el primer paso para alcanzarnos con una regulación que nosotros tenemos desde el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces Argentina, lo que puede pasar en Brasil, que también tiene su movimiento evangélico. Ahí hay una fuerza de las iglesias, además ya con una penetración abierta en los órganos legislativos, digamos, y en los espacios de poder que ha condicionado muchas agendas de política pública. Así es, entonces yo creo que coincido totalmente. Si se logró o no se logró el objetivo. Ese objetivo concreto de pasar en el Senado, no. Otros objetivos colaterales, muchos, y yo vuelvo a ser optimista en eso. Me encanta que sean optimistas las dos en un tema del que siempre vamos remando contra corriente, así que me parece... Se dice que va a presentarse una iniciativa también para quitar las penas. O sea, en lugar de que
que deje de ser un tipo penal, que se reduzcan las penas, que también es otra manera, digamos, de no dejar que muera el tema. En Chile, por ejemplo, también están ya pensando presentar una iniciativa para despenalizar más allá de causales. Yo creo que sí hay un tema técnico legal importante que va a ser difícil que pase en cualquier congreso, digo, lo hemos visto aquí en las entidades federativas, pero sí es interesante que la gente empiece a entender que este no es un tema de si esa mujer quiere continuar un embarazo, simbólicamente significa quién eres tú en un país democrático, tienes o no derechos, soy sujeta o no, confían en mí que puedo tomar una decisión tan íntima como continuar. Creo que esa narrativa muy interesante, más allá del, por decirlo, un tema o temita de aborto, creo que sí lo lograron ampliar las argentinas sumando a un montón de gente. Entró una bocanada de oxígeno progresista. Leía a Roberto Saba, un constitucionalista muy destacado argentino, el fin de semana pasado, diciendo que quizá la vía más inmediata para resolver este asunto ahora en Argentina puede ser la vía de la Suprema Corte. ¿Qué decir de eso tú que eres experta en temas jurisdiccionales, constitucionales? Porque hay países en los que han sido las cortes, como Estados Unidos, las que han, digamos, roto estas resistencias, y otros en los cuales ha sido la vía legislativa democrática. Yo creo que si Saba lo dice, le creemos. No conozco, el amigo Roberto, no conozco exactamente cómo están los equilibrios en la Corte Argentina. Hasta hace muy poco tiempo no eran del todo favorables, porque también hay que ver la composición de la Corte, la sustitución y cómo está ahora. Pero lo que sí es un hecho es que al menos en México muchos derechos se han ampliado o se han interpretado en sentido amplio a partir de resoluciones de la Corte. Posiblemente respecto de aborto, pues tenemos las últimas resoluciones de la segunda sala, pero en otros temas como matrimonios igualitarios, pues es tarea de la Corte la que con una interpretación te deja inconstitucionales códigos civiles en la República, y eso podría suceder lo mismo con los códigos penales. No conozco la composición argentina de la Corte. Nos habla de unas decisiones, ya para adentrarnos en el cierre de este bloque, a México, de algunas decisiones de la segunda sala de la Corte en este tema. ¿Qué dicen esas decisiones? Mira, son dos casos, así para resumirlos, de menores de edad que son sobrevivientes de violencia sexual en un ámbito, digamos, cotidiano en su comunidad, que es algo que es muy frecuente en México. Ellas exigen o piden su derecho a interrumpir el embarazo como víctimas de violencia sexual y se los niegan. Una es en Morelos y otra es en Oaxaca. Y al tener la negativa recurren a la Corte, bueno, todo el proceso hasta que llega a la Suprema Corte, y lo que dice la Corte es que existe una obligación de los servicios de Morelos y de Oaxaca, que aplica a todo el país obviamente, de prestar el servicio de interrupción del embarazo. Son emergencias obstétricas, ellas son víctimas de acuerdo a la ley de víctimas y queda protegida este derecho, y de alguna manera le recuerda a las entidades federativas, particularmente a las secretarías de salud, que aquí no se trata de si quieren o no quieren o si son objetores o no. Podrá haber personas objetoras dentro de la secretaría, pero es una obligación. Institucionalmente hay la obligación. Pues muy interesante, porque además sí es un giro en el sentido de las interpretaciones de la Corte, que es además alentador pensando en la segunda sala de la Corte, no digo más, pero no, uno no se espera esas cosas de la segunda sala. Vamos a un corte y regresamos. Les voy a preguntar en el siguiente bloque al torno de la situación de este tema del aborto en México. Ustedes acaban de sacar un informe muy importante sobre la criminalización de ese tema aquí en el país. Vamos a hacer ese análisis. Para el tercer bloque les voy a tener una sorpresa a ustedes y a las dos invitadas, Regina y Leti Bonifaz. Nos vemos después de un corte aquí en Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del tema que es relevante en todo el mundo, pero que ahora en América Latina ha retomado mucha fuerza por la situación y el caso argentino de la interrupción del embarazo, de la legal interrupción del embarazo. Regina, ustedes han elaborado, sé que todavía no se presenta, se presentará próximamente, un informe sobre la criminalización del fenómeno en México. Cuéntanos un poco por qué, cuál es la intención, cuáles son las características generales de este ejercicio que han impulsado. Bueno, creo que hay tres temas muy importantes en cuanto a aborto pendientes. Una es que la ley es bastante limitante, es restrictiva, lo considera todavía un tipo penal.
Después hay ciertas causales y esas causales no se cumplan, o sea, exigir que si fuiste víctima de violencia sexual te den el servicio es todo un tema, si es por causal salud ni se diga. Entonces la implementación es el segundo tema, además de que la ley es restrictiva. Y el tercero es la criminalización, es decir, las consecuencias que tienen aquellas mujeres, por un lado, que deciden interrumpir un embarazo, o por otro, quienes están embarazadas y no sabían que estaban embarazadas, que es muy frecuente perder un embarazo los primeros 3 meses, tener un sangrado, o bien tener un embarazo deseado y perderlo. Es decir, hay una reafirmación por parte del personal de salud principalmente, de que si llega una mujer que tiene un sangrado, seguramente quiso abortar. O sea, esta manera de seguir pensando que las mujeres siempre tenemos que ser madres y es el deseo que nos debería de siempre inundar en nuestras vidas, tiene como una reacción por parte del personal de salud que es inmediatamente que una mujer tiene un sangrado, llamar al Ministerio Público, los cuales además se apersonan de manera bastante pronta en esos casos. Y lo que estamos analizando es vía acceso a la información, se hicieron solicitudes de acceso a la información a todo el Sistema Nacional de Salud y a todas las procuradurías, saber un poco cuántas mujeres son denunciadas, si solo son denunciadas mujeres o también hombres que hayan auxiliado a una mujer a abortar, cuántas están presas, qué sentencias existen, porque el tema es importante porque hoy se dice, ¿no? Yo no estoy a favor del aborto, pero no quiero que las criminalicen. Y si tú lo analizas, pues en estricto sentido no tiene ninguna lógica, porque si tú lo tienes el aborto como un tipo penal, forzosamente van a ser criminalizadas. Claro. Entonces queríamos mostrar a quiénes se criminaliza, que creo que eso es también increíble, ver que el Estado está invirtiendo recursos en criminalizar y tratar como delincuentes a mujeres de escasos recursos, a mujeres que viven en áreas rurales, a mujeres que ya tienen hijos, ¿no? Que van a la cárcel dejando a 2 niños fuera. Entonces, un poco para abonar a, claro, si tú estás en contra del aborto, difícilmente vas a estar en contra del aborto. O sea, entonces, toma una definición clara. Toma una definición, sobre todo porque sabemos que una ley que despenaliza pues no va a obligar a nadie, ¿no? Pero la que penaliza sí criminaliza y los datos están ahí muy claros. Escucho lo que dice Regina, más allá de la parte importantísima de las normas, de las políticas y de las consecuencias, un sustrato cultural, ¿no? Un sustrato cultural que está plagado de prejuicios, de estigmatizaciones y que además tiene una impronta patriarcal, machista muy fuerte. ¿Qué decir de eso? Porque más allá del cambio de las normas, pues creo que esa es una batalla que no podemos dejar de dar. Yo pondría la frase que dijo Regina todavía más fuerte. Lo que le dicen a una mujer que no quiere tener hijos es que no se ha realizado como mujer, ¿no? Entonces, para que seas realidad, necesitas ser madre. No eres ni realidad. Plena, una mujer. O sea, si no te has realizado, imagínate, la realidad no eres nada, porque vas a hacer algo hasta que te realices a través de un hijo. Entonces, esta cuestión de pensar que todas las mujeres quieren tener hijos, que todas las mujeres, si se embarazan, necesariamente deben querer continuar su embarazo, porque si no son, pues, malas personas o entran ya en una categoría despreciable. Cuando está el derecho a decidir. A mí me gusta mucho, regresando a Argentina, el que se diga el derecho a decidir, el aborto seguro para no morir, porque están muriendo mujeres. Entonces, siempre se ha dicho como una dicotomía de vida o muerte. Los que están a favor de la vida, los que están a favor de la muerte. Pero ¿quién va a estar a favor de la muerte? Pero lo que queremos es ver también la vida de las mujeres que en su libre decisión quieren interrumpir el embarazo por las razones que sean. Pero por eso me gusta mucho que se diga libertad para decidir y aborto seguro para no morir, porque también allí hay que ver que muchas mujeres sí se arriesgan. En las clases bajas, pues se ensartan lo que les dicen, se toman lo que les dicen y van en unas condiciones terribles. Y ha sido también un tema de clase, porque en ciertas clases siempre ha habido la posibilidad del aborto seguro, esa es la verdad. Que ese es otro rostro, ¿no, Regina, de la desigualdad, ¿no? Que es una cosa que decir que no se mira cómo ahí hay, al margen de la legalidad, al margen de lo que digan los códigos penales, hay una suerte de ámbitos de privilegio en los cuales todo es posible y al final las normas terminan, digamos, criminalizando, marginando, penalizando a quienes ya se encuentran en una situación de marginalidad. Sí, es muy,
muy poco profesional hablar de aborto sin saber o sin tratar de ver quiénes son esas mujeres que están abortando. Creo que no es en el abstracto el aborto sí o el aborto no. Es ver quiénes son estas mujeres, cuáles son sus realidades. Y no porque el aborto tenga que estar disponible solo para unas mujeres, creo que, o en ciertas causales. Pero sí es cierto que el hecho de mantenerlo en la norma penal implica que quienes van a ser afectadas por las mismas son las mujeres que no tienen la posibilidad de ir a una clínica privada o incluso viajar al extranjero para hacerse un aborto. Esto es muy claro en el informe que vamos a presentar, porque sí son las mujeres que no tienen servicios de salud en general. Y en este tema que mencionaba Leti también, que se mueren las mujeres, lo volvemos a ver, ¿no? O sea, es aborto, pero es toda la atención de salud materna. La muerte materna en México sigue siendo un tema, que se siguen muriendo, incluso aquellas que quieren continuar su embarazo, que desean ese embarazo, pues ojalá y salgan vivas del parto. Y si tú ves las cifras, digo, depende, claro, cada entidad federativa, pero el promedio de mujeres que muere en el parto por razones prevenibles, y entre ellas es un aborto que pudiera ser legal y seguro, son aproximadamente 64 mujeres al mes. O sea, estamos hablando de una cifra enorme, y además las mujeres y el perfil de mujeres que se mueren, pues son estas que no tienen acceso, que no tienen derecho a biencia, por ejemplo, que sería la primera división que podríamos hacer, ¿no? Que son mujeres que sí trabajan, pero trabajan en la informalidad. Entonces, creo que volviendo al tema Argentina y lo que hemos visto aquí cuando se presentan iniciativas a protección de la vida desde la concepción, son personas que no se han tomado el tiempo de ver la realidad en este país y quiénes son las mujeres, y que si hay mujeres denunciadas, no tienes que estar presa. Presa me parece que es el extremo más terrible, pero el hecho que te denuncien y tú tengas que ir al juzgado, contratar un abogado, ir a firmar, que te queden antecedentes penales, también, digamos, trastoca tu proyecto de vida. Totalmente. Y es un tema poco visible. Y te estigmatiza de otra manera y te exhibe de otra manera y ya te deja asociada a una falta no solo jurídica, sino moral. En fin, hay ahí algo muy gravoso para la persona que se ve en esa situación. Leti, hace algunos años, pocos, José Woldenberg solía decir, bueno, la mejor prueba de que se puede y se debe despenalizar la interrupción del embarazo es que hay muchos códigos penales en el país y no conozco casos de mujeres en prisión. En ese momento lo decía a sabiendas de lo que decía, o sea, lo decía con razón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en los últimos años se empiezan a utilizar los códigos penales y empiezan a criminalizarse a mujeres en muchos lugares de este país? Yo creo que fue una reacción, como una respuesta a la despenalización en la Ciudad de México. Y me lo han dicho muchas veces si no se midió ese efecto. Entonces yo creo que vamos a estar muy pendientes de la presentación del estudio de hecho, ya dilo, lo vamos a presentar tú y yo. ya fuimos invitados, muy bien. En el caso de la Ciudad de México, desde que es posible ir a un aborto legal seguro, hay estadísticas. Ya no estamos como inventando cuántas mujeres, de qué clases sociales, con qué estudios, con cuántos hijos, ya todo lo sabemos, porque se dice siempre las irresponsables van a ser las jovencitas, o una mujer de más de tantos hijos, pues ya sabemos. Pero en relación a lo que tú decías, efectivamente, el ministro Aguirre Anguiano en su momento fue el que ordenó, como parte de los trabajos de revisión de la despenalización, revisar qué había en todo el país, en una experiencia sociológica extraña viniendo del ministro una suerte Aguirre. De informe como el que ahora se hace, es decir, infórmenme qué hay en el país. Les dijo, de casos, ministerios públicos, jueces, juzgados penales y tal, díganme, durante los últimos 15 años, y la estadística era nada, porque no estaba penalizado, y encontrabas de pronto... O sea, sí estaba, penalizado en los códigos, pero no había gente purgando una condena ni nada. No se usaba la norma. No se usaba la norma. Salvo que alguien, como un médico, hubiera provocado un aborto en contra de la voluntad de una mujer, etcétera, etcétera. Y después de que se da en el Distrito Federal, encontramos algunos casos en Guanajuato, en el Estado de México, en Querétaro, pero casos que todavía podemos contar con los dedos. Sabemos que una mujer basta para que nos indigne, pero también hay cifras que no son ciertas, que están por allí pululando, pero sí podemos identificar el trabajo que se ha hecho en ciertas regiones del país donde los gobiernos conservadores del Estado
hicieron como que, pues no es efectiva, pero ahora va a ser, y se fueron sobre gente verdaderamente en condiciones terribles. Terrible. Dice Leti ahí en una salida, dice, quizá no previeron ese efecto. No lo previmos, ¿verdad, Regina? No nos imaginamos que eso, o sí, era previsible. Yo en mi caso no me lo imaginé, la verdad. Yo creo que ahí, retomando la Argentina, faltó la movilización social más a nivel nacional. O sea, porque creo que los ojos que estaban en la Ciudad de México no eran solo de la ciudad, o sea, había movimientos que estaban apoyando lo que sucediera y se esperaba el efecto contrario, ¿no? Que fuera, pues... irradiador, exacto. Digamos. Yo creo que, no sé si fue una movilización social lo que faltó. Yo creo que el gran problema es nuestro centralismo en todos los sentidos, que siempre pensamos que lo que pasa aquí es lo que va a pasar en todo el país. Pero a mí la pregunta me la hicieron desde muy al inicio de qué estado sigue. Y yo dije, no sigue ninguno en esta, y no ha seguido en esta república, sino que va a ser algún país fuera de México. ¿Por qué lo decía yo? Yo no estaba pensando en las condiciones específicas de Querétaro, de Guanajuato, sino pensaba donde podíamos tener más posibilidades. Por ejemplo, en ese momento, Zacatecas estaba gobernado por una mujer del PRD como Amalia García, una mujer sin duda de izquierda, pero que no tenía las mismas condiciones aquí. Y además, no es lo mismo, a pesar de que yo en lo personal tuve ataques directos de... Norberto y de la iglesia y de, ¿cómo se llama? Desde la mala fe, este panfletito. Una cosa es trabajar aquí en un anonimato, a que sepan en un lugar pequeño dónde vives, a donde la presión social es completamente concentrada, y aquí es mucho más difusa por la Ciudad de México. Y tuvimos otra oportunidad en Baja California Sur, también gobernada por PRD, con una mayoría de PRD, pero con cero voluntad política del gobernador. Por eso entonces yo insisto mucho, Regina dice la movilización. Lo mismo en Morelos, ¿te acuerdas? Cuando llegó el gobierno de Graco, se creía que ahí había, y al final... Bueno, y o sea, poniendo un poco el optimismo, o sea, sí se presentaron iniciativas en Guerrero, en Morelos y en Coahuila. O sea, 3 gobernadores en estos últimos años han presentado iniciativas con cero acogida en el Congreso, movilización social más o menos, se ampliaron causales también en Guerrero, en Michoacán, en Tlaxcala. O sea, creo que como tú bien dices, no es esta posibilidad de articular entre todos los actores, pero ha habido algunos intentos que yo creo que nos dan la posibilidad de seguir pensando cuál sería la mejor manera para no tener este efecto que fue enorme de ahora tener la mitad de las constituciones a nivel local, protegiendo la supuesta vida desde la concepción, que lleva a las mujeres a la cárcel, ¿no? A ser denunciadas. Pues me parece estupendo. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Observatorio Semanal, al último bloque del programa, en el que quiero reflexionar con ellas sobre una transformación que es imparable. La transformación del feminismo como la agenda, creo yo, nodal de mucho de lo que va a suceder de ahora en adelante, al menos por todo lo que queda en el siglo XXI. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Hemos hablado de lo que sucedió en Argentina en el tema concreto de la, digamos, movilización social para promover la legalización de la interrupción del embarazo. Hemos hablado de la situación de este tema en México de manera panorámica, pero además anunciando ya un importante informe sobre criminalización que se presentará próximamente. Y ahora quiero preguntarles a las dos, aprovechando además que están acá, dos mujeres líderes, inteligentes, profesionalmente muy reconocidas y además muy comprometidas con sus causas, ¿cómo ven lo que ha pasado en el mundo y la fuerza con lo que ha irrumpido el discurso, los discursos, las agendas feministas en la vida pública mundial, no solamente en la vida pública mexicana? ¿Qué decir de eso? ¿Es una moda? ¿Es un, digamos, un discurso pasajero? ¿O es, como creo yo, en realidad una idea a la que le ha llegado su tiempo, con esta bonita, digamos, remembranza a la idea que una vez que la coyuntura la empuja, nadie la puede detener? Yo te diría algo en el contexto de lo que está haciendo la UNAM recordando los 50 años del 68. En la Corte estamos trabajando qué derechos se detonaron a partir del 68 y hay una liga directa del 68 al 70 y tantos, Año Internacional de la Mujer.
¿Y en qué se diferencia esa igualdad formal que pusimos del varón y la mujer son iguales ante la ley a este no discriminar y al cómo se están potenciando los derechos? Y es un mundo de diferencia. Y aquí yo vuelvo a creer que lo que varió es el tema social de la conciencia y de la potencialidad real. Y dejo la historia y me voy al momento actual. Me tocó estar en Ginebra por los derechos económicos, sociales y culturales en marzo y fui a CEDAW ahora en julio. Y entonces te puedo decir que ya traducido en derechos, esto de cuál es la razón de CEDAW para la no discriminación y cómo se están dando las cosas hoy, verdaderamente es un abismo en relación al avance para la perspectiva que podemos hacer. ¿Qué me preocupa? Que otra vez se ven las grandes desigualdades. Porque en el mundo donde nos desenvolvemos, las cosas se ven maravillosas, pero si te vas a la mujer indígena, entonces resulta que tienes este rezago. Por eso, en todas las recomendaciones de CEDAW, sí se puede ver de qué mujeres estás hablando. Porque hay mujeres que tú dices, pues no solo mañana se terminan de comer al mundo, sino que ya las cosas están ganadas y consolidadas, pero ves por el otro lado situaciones de verdadera desigualdad. Pues ese es un dato interesante, no ver un solo, digamos, discurso en torno a las mujeres, sino ir verificando y constatando las diferencias. Pero de todos modos sí son muchos temas. A mí me llama mucha atención incluso lo difícil que nos está resultando a los hombres reaccionar, es decir, todo el tema de acoso y de cuándo sí, de cuándo no y de qué es lícito y qué no es lícito, ahí hay toda una agenda importantísima. Todo el tema del empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la igualación en las condiciones laborales, ¿no? Que todo esto nos habla de lo mal que estamos, pero digamos, esos son los discursos. El tema de la presencia de mujeres en los espacios de deliberación, de discusión, en la academia, en los foros, en fin, son muchas agendas juntas que todas, desde mi punto de vista, están orientadas en la misma dirección. Regina. Yo creo, al igual que tú, que hoy la narrativa y el discurso y la manera de colocar los derechos de las mujeres, ¿no? Por no llamar los temas, está mucho más presente, es una manera, digamos, que ya está en todos los espacios. Creo que salió de estar como de autoconsumo entre quienes estamos en las organizaciones o son feministas y ya hace parte de un discurso público y también porque se convenció a personalidades que tienen acceso en medios de comunicación que nunca habíamos tenido, ¿no? O sea, el movimiento Me Too creo que fue un detonador clave, no porque sea más grave el acoso que viven las mujeres en Hollywood, artistas, pero el que ellas lo hayan tocado, pues abre la posibilidad de que sea un debate mundial. Pero desde antes, ¿no? Ya había habido artistas hablando y en sus conciertos hablando del feminismo, como tratando de quitarle la connotación negativa al feminismo y reivindicando que el feminismo es hombres y mujeres somos iguales y de esa manera vamos a vivir todos mejor, no solo las mujeres. A mí me gusta mucho el tema de que no sea una cuestión solo de mujeres, sino ver cómo hay una corresponsabilidad. A ver, eso me parece muy interesante porque, a ver, pero hay un límite también que he aprendido escuchando, decir, una cosa es ser un hombre de convicciones feministas y comprometerte con la agenda, pero otra cosa es pretender tú llevar la agenda feminista. Ahí eso, es decir, no, lo que me han dicho algunas colegas feministas es, no necesitamos que tú te apropies de nuestra agenda y seas el promotor de la misma. Lo que necesitamos es que nos acompañes y que sepas cómo apoyar en donde necesitamos que apoyes, de hecho, empezando por reconocer tu privilegio como varón. ¿Qué decir de esto? Totalmente de acuerdo. Y yo siento que por eso se está hablando hoy que paralelamente al avance feminista va el desarrollo de las nuevas masculinidades. Okay. Porque si tú no revisas qué pasa con cómo se vive lo femenino y lo masculino y a partir de estos privilegios, pues no se entiende, porque si no es como una concesión, no como como delegarse, no sé. Como sí, y como una cuestión de nuevo patriarcal, protectora, decir, bueno, yo te voy a ayudar a que se te reconozcan los derechos. Sí, aquí hay un hombre, entonces ya estamos secuestrados. Entonces, esto que dice Regina es muy importante y por eso vuelvo a la comparación
comparación entre los años 70 y el 2018, en donde en aquella época decir soy feminista era de pena para muchas mujeres y hoy con mucho orgullo te dicen soy feminista porque es una cuestión de estoy en la defensa de los derechos de las mujeres por un tema de igualdad. Hay muchos hombres que lo ven como revancha y entonces ahora quieren sustituir como... Es que también hay una dimensión de roles de poder. Claro. Y esta reivindicación de derechos, y esta reivindicación de presencia, y esta reivindicación de reconocimiento, además en su autonomía y en ser como son, le reduce espacios de control a muchos hombres, para los hombres en general. Sí. Y ahí yo veo las resistencias como unas resistencias culturales, pero también de privilegios. Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que sí hay que sumarlo. O sea, yo creo que hay diferentes feminismos, hay una pluralidad, que creo que eso también es algo positivo, y hay quien dice no puede haber hombres feministas, hay quienes creemos que sí puede haber hombres feministas, pero más allá de las etiquetas, yo creo que es importante esto de repensar el poder, repensar el privilegio, y en esta lógica también de la discriminación intersectorial, ¿no? No es lo mismo una mujer indígena que una mujer que tuvo acceso a una educación privada. Pero la suma de los hombres es importante porque deja de ser un tema de mujeres, se convierte en un tema en donde el hecho que las mujeres y los hombres seamos iguales, no solo en derechos, sino en el poder ejercerlos y en oportunidades, va a hacer que los hombres también vivan más felices y que los hombres puedan tener otros roles que se le han castigado y que los hombres han querido participar en ellos. Es una manera de entender la sociedad, el mundo, el sistema laboral distinto. Y yo creo que sí, no es que ahora entonces todos los hombres van a hablar de acoso sexual, ¿no? Pero hay temas puntuales que afectan a las mujeres, pero en esta lógica de que estemos presentes, de cómo afectan a las mujeres de manera diferencial las cosas, ayuda el que cuando se hable de educación pública, se hable de seguridad pública, se hable de economía, haya un entendimiento que la política que se va a diseñar va a tener efectos diferenciados para hombres y mujeres, y eso, si solo lo vamos a hacer las mujeres, creo que no va a ser el mejor camino. Ese entendimiento lo tenemos que tener todas. Obviamente debe haber participación de las mujeres, pero a mí me gusta mucho el empezar a involucrarlos y yo siempre hablo de una anécdota personal que tener niño y niña, en mi caso, yo veo cuánto hay de inversión en que mi hija pueda romper barreras en el fútbol, cosas estereotípicas, ¿no? Que me parece genial, pero no se ha invertido nada si mi hijo quiere hacer cosas que tradicionalmente son. Claro. Y ahí entonces a los hombres, claro que hoy entiendo cuando amigos me dicen, es que no sé qué es acoso. No, pues es que no hemos trabajado en cómo ser varón hoy en día y qué significa hacerlo de otra manera. A ver, lo pusiste tú, lo retomó y me parece importantísimo. Esto de las nuevas masculinidades, de qué es ser varón, porque tiene razón Regina. Estos temas nos han tomado, para meterme en la bolsa, descolocados a más de uno, incluso en la conceptualización de qué significan y de qué significan para la otra, no qué significan para uno. Yo te lo pondría así de sencillo. Es cómo se ha entendido tradicionalmente lo público y lo privado. Okay. La mujer se queda en la casa y el hombre está en el espacio público. Cuando la mujer quiere empezar a participar, yo me sigo quedando en el público, pero no hago nada por saber cuál va a ser mi nuevo rol en el privado. Entonces, por eso la mujer empieza a hacer el doble de esfuerzos para no desatender esto que es su aparente esfera y atender lo nuevo, en lugar de que veas cómo yo también tengo que ver cómo me inserto en lo privado y en las cuestiones de la familia y en las cuestiones del cuidado. Entonces, esta cuestión de separar qué le toca a cada quien y si tú puedes ya traspasar esta barrera que tenías, ya estás de este lado, pero yo no me muevo de donde estoy ni cambio nada de lo que tengo. Es importantísimo eso, sí, porque además cuando la mujer irrumpe en el espacio público también hay espacios que no se les quieren dejar. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de las perspectivas políticas? Porque todavía algo cambió con la última elección, pero bueno, cambió mucho en el Congreso, tenemos por primera vez un Congreso verdaderamente paritario, pero sigue habiendo resistencias a que las mujeres tengan presencia en espacios de toma de decisión pública, Regina. Es una muy buena noticia que haya paridad ahora en los gabinetes, digo, lo hablo por lo menos en el de la Ciudad de México y a nivel nacional, y yo esperaría, o lo que no me gustaría ver, es que sea solamente porque son mujeres. Yo creo que es fundamental, pero en esta lógica de transversalizar, eso es lo que va a cambiar al país y va a movilizar y va a cerrar la brecha de desigualdad.
si seguimos pensando en que para las mujeres, que por cierto somos el 51% de la población, tenemos otro tipo de políticas específicas, otras ventanillas que tocar, lo que se llaman políticas rosas, y no vemos que dentro de las políticas duras, ¿no?, empieza a hablar esto que hablaba de la diferenciación del impacto. Yo creo que la paridad se va a quedar corta, porque la paridad no es por tener y ocupar espacios, lo cual es un primer paso, pero tiene que haber una lógica de pensar desde la transversalización para que sea efectivo, y me aterra pensar que vamos a replicar modelos que llevamos arrastrando ya 2 sexenios, en donde vemos los centros de acceso a la justicia que pues sí, llevan un rato, se replican por todo el país, no tienen dinero, no tienen personal, no están capacitados, y tú ves las cifras y la violencia contra las mujeres no ha cesado, va en incrementos. Algo estamos haciendo mal, que no se ha evaluado si sirven o no esas políticas. Leti, para cerrar el programa, siguiendo la lógica de lo que dice Regina, ¿tú crees que estamos ante una oportunidad con este giro hacia las izquierdas en varios lugares, pero sobre todo en el gobierno nacional, en este tema en específico? Yo creo que sí, definitivamente coincido con Regina, presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género y tampoco te garantiza que en este gabinete paritario ya se entienda la razón de por qué. Yo tengo mucha confianza que las cosas van a mejorar con solo pensar que se están estructurando de manera diferente. Optimista y redenta. Me da mucho gusto. Además, con experiencia, debo decirlo, porque participaste de manera muy relevante ya en el gobierno de la Ciudad de México, en uno de los gobiernos de izquierda, has tenido una presencia ahí. Con las organizaciones, pues hay una comunicación también. Debo decirlo yo desde donde estoy, la academia también encuentra eco, además de una vinculación estrecha no solo con el presidente electo, sino muy importante, con la futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, mujer, universitaria y además claramente de izquierda. Así que muchas gracias a las dos por haber estado aquí en Observatorio Semanal. Las veo pronto en la presentación del informe de criminalización que ha elaborado Gira y que comentaremos Leticia Bonifaz y yo, y al cual espero que usted esté muy atenta, esté muy atento, porque los datos son relevantes y porque cuando los datos se recogen bien y con objetividad, lo que nos dibujan es una realidad que no debemos ignorar y a la que le tenemos que plantar cara. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos, en Observatorio Semanal.